Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas una vez más a Rosalind Kelly. Sí, señoras y señores. No te equivocaste de canal. He tomado el lugar de Rosalind. Sí, señoras y señores. Y me he metido en su canal para hacer esta mini presentación de lo que viene a continuación, que es una colaboración conmigo, con Maquillaje Mundo Ami desde Argentina, con México. Nos hemos unido para hacer una colaboración y esperamos tanto Rosalind como yo que te guste, así que no te muevas de ahí. Agarra unos pochoclitos, agarra un cafecito, sentate, agarra una tole, agarra algo bien rico, sentate, no te muevas de ahí y quédate para ver estas transformaciones. Vamos a pasar, sí, de un maquillaje para todos los días a un maquillaje de noche. No voy a adelantar nada porque quiero que ustedes se queden ahí fijos, sentados a la pantalla de YouTube para ver lo que se viene de la mano de nuestra amiguita Rosalind. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan y espero que todos se queden ahí, quietitos, que ya viene Rosalind con esta sorpresita colaborativo conmigo, con Maquillaje Mundo Ami desde Argentina hacia México y desde México hacia Argentina. Voy a tomar un tono como este, puede ser el tono que ustedes deseen, ocupando una brocha de difuminar que sea abierta, colocándolo en la cuenca. Esta brocha la pedí en Shein, esto fue lo que me costó y es muy suave. Les estoy hablando de que eso es en pesos mexicanos. Necesitaba probar sus brochas y realmente puedo decir que sí la volvería a comprar. Me voy a pedir varias de estas ya que las cerdas son muy suaves. No puedo decirlo que es como una calidad profesional, pero se asemeja a. Estoy haciendo ahorita la técnica de difuminado de sombras que les dejé en el video de aquí arriba para que la conozcan y la puedan dominar. Y también pedí este otro. Me lo voy a colocar para que puedan verlo. Es como un iluminador, pero al mismo tiempo puedo ocuparlo como sombra o como labial. Está estupendo. Y con esta misma brocha de difuminar voy a colocar en el párpado móvil. Con esta herramienta con la que les dije que pueden colocar cualquier glitter, hojuelas, cosas satinadas, voy a colocar un poco de ese producto a toques. Como primera impresión, este producto no lo recomiendo colocar directamente para barrerlo, como para colocar y barrer. Toda la sombra se la lleva por lo mismo que tiene un producto como un tipo de gelecito. Es como si fuera desmaquillante y te quita toda la sombra. Colocándolo a toques funciona perfecto. En cámara no se percibe lo que yo veo en el espejo. Es como holográfico. Se ve entre morado, se ve como lila, morado, azul, blanco. O sea, se ve estupendo, como para una fiesta de noche. Incluso para colocarlo en el área del epicanto, que es esta zona. Esta zona es el epicanto, recuerden. No es lagrimal, es el epicanto. El lagrimal es la cosita que tenemos aquí adentro, que es como el hoyito, el orificio. Ese es el lagrimal. En esa zona también recomiendo colocarlo. Se ve genial, genial, me encantó. O como labial, ¡oh! Se ve precioso. Sí, sí lo recomiendo comprar definitivamente. Igual y no lo notan por la cámara, pero se ve estupendamente. Deben de creerme, está genial, no les mentiría. ¿Qué otro artículo adquirí? Es este, es un anillo. Es más que nada para maquilladores, aunque no puedo decir que no lo pueden usar. Está súper genial porque aquí colocan cualquier mezcla, no sé, como para maquillar su ceja, colocan un poquito de mezcla aquí y van tomando como un tipo de espátula, un tipo de paleta mezcladora, algo así. Van a ir tomando y ya no tienen las manos ocupadas, ya está completamente en el dedo. Y me costó... Para la parte de abajo voy a ocupar una brocha lengua de gato y base de maquillaje para que la sombra se adhiera. Ya que coloqué, voy a esparcirlo, a difuminarlo. Con una brocha de aplicar voy a colocar el mismo tono rosa que apliqué en la parte de arriba, a toques. Toques, 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 toques. Como les comento, si no desean un maquillaje en rosa, pueden suplirlo por algún otro tono. Voy a estar haciendo próximamente más videos como este,
que les dejo aquí arribita para que ustedes sepan encontrar su tono de base adecuada para ustedes y perfecta, ya que recuerden que hay subtonos rosas, amarillos y neutros. Así como les enseñé en la famosísima base de Beauty Creations, aquí todos los subtonos y tonos que hay y cómo reconocerse en alguna de todas esas categorías, que es súper fácil, o sea, realmente es súper fácil. Una conocida no sabía absolutamente nada de maquillaje y tan solo con ver ese video pudo localizar su base de maquillaje, o sea, no sabía ni cómo colocarse un iluminador, o sea, no sabe nada de maquillaje. Vio el video, le entendió completamente. Entonces, si ella le entendió, ustedes le van a entender también. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado en tono negro. Ustedes pueden utilizar un tono que contraste con la sombra que están usando. Por ejemplo, apoyándose del círculo cromático. En este video y en este otro video ya les mostré cómo usar el círculo cromático. Imaginemos que utilizaron esta sombra. Vamos a buscar el rosa. Rosa o rojo, ¿vale? Miren, aquí está. Rosa, es la sombra que utilizamos, que es como un poquito como rojiza. Entonces, nos situamos en el rojo. Podemos utilizar un delineador verde o podemos utilizar la sombra roja o rosa, un iluminador o glitter, que fue lo que coloqué en esta área de aquí, que sea como amarillito o dorado. Y podemos utilizar un delineador azul. ¿Vieron? Es el triángulo. Ustedes solamente se posicionan en la punta, en el color que ustedes van a usar. Yo en mi caso voy a delinear con negro porque pues es lo que más se ocupa. El delineador negro nunca debe de faltar. O sea, puede ser café, puede ser negro, puede ser gris, pero nunca deben de faltar esos colores en su cosmetiquera. Les voy a mostrar en este video un truco para poder rizarse sus pestañas, ya que las mías son súper lacias. Siempre están hacia abajo mis pestañas, siempre. Por más que me las rizaba, no quedaban. Y cuando me las rizaba con el rizador o el enchinador o como lo conozcan en su país, me las dejaba así como de hacia enfrente y hacia arriba, como un tipo de cuadrado, y me las tiraba. Entonces les voy a mostrar una técnica en la cual pueden utilizarla para que sus pestañas queden perfectamente rizadas, pero sí deben de tener mucho cuidado. Van a necesitar una cuchara que esté destinada para el maquillaje y que sea lo más delgada posible. Miren, observen, está muy delgada, o sea, es muy diferente a las otras cucharas. Me costó mucho trabajo encontrar esta cuchara. Es súper finita y delgadita, súper fina. Entonces también van a necesitar un encendedor, el que ustedes quieran. La cosa es de que haya fuego, ¿va? Entonces, esta puntita, que es todo esto de enfrente, la punta de la cuchara, la van a calentar con el encendedor, ¿va? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y lo apagan, ¿va? Entonces ahora, pero antes para esta técnica deben de lavarse muy bien sus manos. Si ya las tenían limpias, aún así vayan y lávenselas muy bien. Voy a hacer esto, voy a tocar. Y si realmente yo con la yema de mi dedo, con toda esta yema, no me quemo, significa que ya está lista para utilizarse. En caso de que la toque y yo, au, pues no está lista, no se la vayan a colocar. Ese es un truco que yo les doy, que yo utilizo con mis clientas. Bueno, utilizaba con mis clientas porque ya no maquillo ahorita. Aquí en México se les llama pestañas de aguacero, así se les llama. Entonces empiezo a sentir y digo, ahí ya no me quema. Entonces empiezo a hacer esto. Recorro la cuchara en mi yema. Y en esta zona de aquí, en medio de las dos, meto mis pestañas. Observen. Bueno, ahorita ya se enfrió. Voy a colocarlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a acercar. Mis pestañas van en medio, entonces hacia acá. Otra vez hacia acá, hacia acá. Las coloco, ya que están colocadas mis pestañas. Ahora sí, la cuchara la hago hacia atrás. La deslizo hacia acá.
Vuelvo a tomar otro pedacito y lo deslizo. Y así voy haciéndolo. Si van a rizar las pestañas de este lado, colóquense un espejo en su hombro. Van a agarrar la cuchara y van a verse de reojo. Y van a poder hacer lo mismo. ¿Vieron? Es muy fácil. La técnica como tal es como si hicieran esto. Como si se trataran de rascar y dijeras, ay, tengo comezón, ay, 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 ay. Y la cuchara les está sirviendo para que se rasquen. Ahora, yo ya les había explicado cómo delinearse de una manera fácil y sencilla. Observen, van a mirar hacia enfrente. Aquí está todo el pliegue, miren, todo esto que se ve como, pues una rayita, ¿sí la ven? ¿Dónde termina? Ah, pues termina aquí. Allí termina esta rayita, observen. Termina aquí, ya no sigue, aquí termina, entonces allí hacen, ya sea que hagan una línea hacia abajo o un puntito justamente donde termina. Ahora van a hacer una línea de las pestañas inferiores hacia arriba recta. Aquí están mis pestañas inferiores y como si continuaran sus pestañas inferiores. Hacen una línea. Entonces, ya que tienen esta línea, no de la punta, váyanse un poquito más para acá, como por aquí. Y de acá se van hacia este punto. ¿Ya vieron? No lo hice de la mera punta, lo hice más hacia acá. De aquí hacia el puntito. Y quedaría algo como esto. Vean. ¿Observan? Hicimos primero el puntito donde terminó nuestro pliegue. Después hicimos una línea. Y antes del final de la línea, trazamos de aquí hacia el puntito. ¿Vieron? Ahora que sea, pues ahora de aquí hacia abajo. Del puntito vamos a ir bajando. ¿Ya vieron? Y ahora solamente van rellenando. Y finalice. Observen. Este es un delineado perfecto. Y así su ojo se ve hacia arriba, más levantado. Observen. ¿Ven? Otro producto que también encargué son estas pestañas. Se las muestro. Al principio yo dije, no me convencen, la calidad se ve media rara, pero yo dije, vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces, ya cuando me llegaron, que me volví loca cuando me llegaron, se ven espectaculares y me costaron, estoy hablando en todo de pesos mexicanos, chicas. Chequen esto. Se ven en 3D o hasta podrá decir en 4D. Se ven geniales estas pestañas. Cuando ustedes compran unas pestañas, dicen, ¿cómo me las pongo? O sea, este es para acá, este es para acá, ¿cómo? Ah, pues simplemente lo voltean así, frente al espejo. Esta es para este ojito y esta es para este ojito. Y más porque de aquí, la parte de adentro es más pequeña. Esta parte es más pequeña que acá. Entonces, siempre las pestañas cuando tienen de poquito a mucho, lo que viene de poquito va adentro y lo que viene de mucho va afuera. Y siempre recuerden retirarle todo el pegamento que tengan. Todo el pegamento. Porque se hace feo todo, miren. Todo se lo tiene que quitar. ¿Ya vieron?
Están estupendas, las volvería a comprar, voy a comprar muchas de estas. Me fascinaron, se ven tan preciosas. Tengo que medir. Entonces, así como las saqué del empaque, voy a colocarlas sobre mis pestañas. ¡Guau! ¡Ah! Me fascinaron, qué hermosas. Pero me quedaron grandes. A pesar de que mi ojo es muy grande, me quedaron enormes. Entonces, eso es perfecto, porque tienen tiempo y les da la oportunidad de cortarlas a su medida. ¿Cómo le van a hacer? Pues deben de checar hasta dónde termina su ojo. Y van a contar, no, pues son como, no sé, medio centímetro. Dependiendo, le van calculando poco a poquito. Vayan cortando de poco a poco. O sea, no vayan a decir, pues es aquí atrás. No, vayan cortando de poco a poco y se las van probando. Cortan, se las prueban hasta que queden. ¿Va? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ahora, otro truco que deben de aprender cuando colocan pestañas postizas es este. Al momento en el que tienen sus pestañas, observen cómo aquí hay como un piquito. Antes de que inicien las pestañas, hay un pico. Entonces, ese pico lo tienen que cortar, porque si no les va a lastimar aquí. Y es cuando ustedes cierran y cierran y sienten como una agujita en la parte de aquí y eso no es bueno. Cuando les colocaron pestañas postizas en algún lugar donde las maquillen, que por cierto, antes de que las maquillen en algún evento, cualquier maquillador o que su prima, su tía, su sobrina, quien sea, vean este video que les voy a dejar acá porque es esencial que conozcan información donde desenmascaro a todo tipo de maquilladores. Digo, no son todos, pero sí es la gran mayoría, porque yo lo vi, yo lo viví, yo observé que hacen cosas que no deben de hacer. Entonces vayan a este video después de que vean este, para que chequen toda esa información que es muy valiosa si es que desean tener una buena salud y que se eviten una superinfección en los ojos, en los labios o en la piel. Y lo voy a poner aquí en mi rostro para que se vea. Lo tengo que quitar, entonces sin dañar la pestaña, lo corto y listo. Antes de colocar sus pestañas deben hacer esto. Las toman de los dos extremos y hacen esto. Así. Para que agarren la forma de su ojo. No, pues mucho mejor. O sea, fabuloso, fabuloso. Me quedaron perfectas. Nunca, jamás en su vida vayan a cortar sus pestañas de adentro. Las pestañas se cortan siempre de afuera, de lo que va afuera, porque si no se van a ver horriblemente mal. Otro producto que compré es este. Está súper cool, no le entendía. Cuando lo vi yo dije, ay carambas, ¿por dónde está el tarrito? ¿Cómo funciona? Yo pensé que aquí venía el producto, pero no, allí es el mango. Está súper. ¿Y qué creen que sea? Es pegamento de pestañas que compré allí mismo y me costó. Lo quise probar porque conozco muchos pegamentos de pestañas, pero están súper costosos, no accesibles. Digo, no puedo decir que son malos porque no, son excelentes. Más que nada no es por el producto, es por la marca. Al comprar un producto, ¿qué estamos haciendo? Pagando la marca. Entonces, este lo quise probar y vamos a ver qué tal funciona. Primero dicen que lo tenemos que agitar muy bien. Coméntenme si les está gustando este video. ¿Qué necesitan saber? ¿Tienen alguna duda, alguna recomendación de qué les gustaría que hable en los próximos videos? Y por cierto, hablando del tema anterior, voy a hacerles más videos sobre cómo elegir su base de maquillaje adecuada de diferentes marcas. Así que las invito a comentarme aquí abajito en el área de comentarios qué marcas, digo, también tengo que checar qué hay aquí en México, pero pueden comentarme de todas maneras, yo voy a hacer hasta lo imposible por checar. Y les voy a comentar qué subtonos y tonos pueden ser ustedes, para que tengan su base completamente exacta y que no nos hagan pasar sustos como cuando les platiqué sobre, aquí les dejo una anécdota que viví. Ay, no, Dios mío, se van a reír un rato, vayan. Bueno, terminando el video, obviamente. Entonces, ya que lo agité, voy a colocar un poco en la pestaña.
He notado que todos los pegamentos de pestañas que son a prueba de agua, como es este es fascinante para una persona que va a cumplir sus 15 años o para novias, porque siempre que les colocamos a las novias un pegamento que no sea a prueba de agua, en algún momento van a llorar y se les van a caer las pestañas. Si ustedes son maquilladoras o desean aprender, siempre un truco es colocarle a la novia o a la quinceañera o a la que se va a graduar un pegamento de larga duración o a prueba de agua. Entonces vamos a probar. Ya dejé secar un rato y la pego. ¡Guau! ¡No se despegó! Oigan, estas pestañas están fascinantes, en verdad. Sí las volvería a comprar, aunque yo soy de pestañas un poquito más pequeñas, están muy largas, porque me llegan casi a la ceja. Pero me fascina cómo se ve. Se ve el ojo más abierto. Si ustedes colocan el pegamento y luego lo colocan, se les va a caer la pestaña y no va a pegar. Van a hacer un batidillo, van a embarrarse de pegamento. ¿Qué van a hacer? Ya coloqué, por si notan, miren. Entonces, de un lado a otro, de un lado a otro, para que seque un poquito. Digo, no van a esperar aquí una hora porque si no, ya no serviría ese pegamento. Esperan un poco y después lo colocan. Pueden utilizar o ayudarse de una aplicadora de pestañas postizas que es como esto. Tienen la pestaña, entonces la pestaña va así, va a colocarse así. Entonces la agarran con este producto, bueno, con este aplicador. Entonces lo único que hacen es aplicarlo así, pin, y listo. ¿Ya vieron? Es más fácil. Lo único que van a hacer, en caso de que deseen un maquillaje natural, un maquillaje no tan llamativo, es colocarse en la parte de abajo de la línea de agua inferior, o sea, en todo esto de adentro, un delineador beige o vainilla. Si quieren, ese hace un tipo de ojos como tiernos, ojos de muñeca, ojos grandes. Y colocan 3 capas de máscara de pestañas en las pestañas inferiores, que son estas. Y listo. Tienen un maquillaje natural, un maquillaje para el día. Si lo quieren hacer mucho más de noche, como ya más cargadito. En mi caso, a mí me encantan los maquillajes cargados. Me encanta mucho meterle drama a los ojos porque yo me siento muy rara con los ojos así muy tiernos. Entonces, en ese caso, vamos a colocar en la parte de adentro de la línea de agua inferior y superior un tono negro para que la mirada se vea más potente. Todo esto, todo lo que está arriba y adentro. Todo esto, miren. Todo esto. Toda la línea de agua superior y van a hacer lo mismo con la línea de agua inferior, que es todo lo de aquí adentro. Voy a tomar ahora un tono como este, ya sea negro mate o negro satinado, con una brocha que sea de difuminar, que sea un poco más compacta a la anterior. Les voy a mostrar la anterior, es esta. Ahí donde está, aquí está. Miren. Esta está, pues, ¿ya vieron la diferencia? Esta está más chiquita, miren. Observen. Ya se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, igual ya las harté, pero bueno, la cosa es de que tienen que aprender siempre los tonos negro, o sea, todas las sombras, pero más el tono negro, siempre tienen que quitarle el exceso. Vean, vean cómo el polvito cae. Ustedes colocan ese producto sin ni siquiera quitarle el exceso, van a manchar todo su maquillaje precioso que ya tienen y van a tener que desmaquillar y volver a maquillar y es más tiempo. La cosa es de que nosotros nos debemos de maquillar rapidísimo. Como ustedes ya me conocen y saben que no me gustan para nada los maquillajes naturales. Bueno, y de hecho, si ustedes no me conocen y es la primera vez que están en mi canal, les doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que deseen aprender de las técnicas de México. Sé que aquí les revelo mucha información importante. Quieren aprender trucos, tips de maquillaje de artistas internacionales. Este es el lugar para que puedan aprender mucho de maquillaje. Y les doy la bienvenida, así que no se olviden de suscribirse. Apachurrenle aquí el botoncito rojo, activen la campanita y denle donde dice todas para que siempre que suba un video nuevo que es conocimiento fresco, puedan aprovechar. Entonces vamos a empezar. Aquí, justamente aquí.
donde terminan mis pestañas, voy a colocar un círculo depositando el tono negro. Observen. Aquí. Círculo, 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 hacia arriba, poquito. ¿Ya vieron? Círculo, 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 hacia arriba. Círculo, círculo, hacia arriba. ¡Ah! ¡Sí les está gustando! Denle like al video. ¿Vieron? ¿Cómo transformar? Es muy fácil transformar un maquillaje de día a un maquillaje de noche. O sea, no necesitas tanto, solamente con una sombra. Voy a ocupar ahora otra brocha de difuminar que sea así. Observa. Esta es la que estaba ocupando. Esta es más planita, pero es de difuminar. Es más planita, obsérvala. ¿Ya viste? Entonces, esta la voy a ocupar únicamente para hacer esto así, acá, poquito, poquito, poquito. Observa. Aquí ya no puedo meter la brocha anterior. O sea, no puedo, porque si no me va a manchar. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llevar esto negro hacia acá, hacia acá, hacia acá. Muy leve. Lo estoy difuminando o desvaneciendo allí mismo. Como para que se pierda. Que no se note dónde terminó el tono negro. Si quieren, pueden ocupar un poquito del tono rosa que ocuparon. Vamos a picar tantito. Es un poquito, vean, no ocupe mucho, es una cosita. Voy a colocar aquí y la voy a llevar hacia acá. Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Tomo un poco de negro, lo llevo hacia allá. Tomo un poco de negro hacia allá. ¿Vieron? Y esta acción, chicas, la van a repetir cuantas veces deseen, dependiendo qué tan cargado quieran su maquillaje. Si dicen, híjole, no lo quiero tan cargado, pueden colocar en vez de negro café oscuro, un café chocolate. Voy a hacer lo mismo, pero en la parte de abajo, observen. Ya se ve la intensidad en la mirada, se ven unos ojos más intensos. Les voy a dejar en la descripción su canal para que puedan ir a visitarlo y aprendan nuevas técnicas directamente desde Argentina. Me fascina haberlas tenido hasta este punto del video y si les gustó, que yo sé que sí, háganmelo saber. Y recuerden que aquí hay un botoncito rojo que está en espera de ustedes. Tengo mucha información por compartirles y tanto conocimiento que darles, como por ejemplo la nueva técnica de difuminado de sombras que está en esta parte de aquí. Las clases de maquillaje que les he obsequiado, se las dejo acá, es una lista de reproducción. Cómo perfeccionar sus cejas tan solo con jabón en esta área de acá. Eso va a ampliar mucho su mirada, créanme.